Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. El Evangelio de Juan tiene mucho que decir sobre el Espíritu Santo. Jesús señala que es hasta conveniente que Él se fuera para que el Consolador viniera. ¿Por qué Jesús le llama así? ¿Por qué mencionó que era conveniente que Él se fuera? ¿Cuál es la importancia de las palabras de Jesús para sus discípulos acerca del Espíritu Santo? Conversemos sobre este interesante tema junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana. Seguimos nuestra serie de El Espíritu Santo. Hemos ido a través del Antiguo Testamento, hablamos acerca de los Evangelios y hoy vamos a hablar particularmente de uno de los Evangelios, el Evangelio de Juan, que siempre lo tienen aparte, siempre es distinto, diferente, porque, bueno, casi 90% creo que del contenido de Juan es exclusivo único, de Juan. Exclusivo a Juan. Y Juan, cuando uno lee el Evangelio o los Evangelios, donde más enseñanza hay acerca del Espíritu Santo, se encuentra en Juan. En Juan, sí. Porque es en Juan donde tenemos el discurso de el Consolador, el que vendrá, etcétera, etcétera. Entonces queríamos apartar un episodio exclusivamente para hablar acerca del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Algunos nos vamos a meter en algunas cosas medias nerdas, pero sabemos que los que nos siguen son todos estudiosos. Y otros simplemente saltan la serie. Claro, y dicen, voy a esperar a que terminen. Uno más digerible. Pero algunos dicen que capítulo 14, 15, 16, cuando Juan habla del Consolador, es como que es un plus. Y que el Evangelio de Juan no habla tanto, pero ya desde el capítulo 1 dice, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen, que viene después de mí, el cual no soy digno de ni siquiera desatar sus sandalias. Y él les va a bautizar, o sea, es superior a mí porque existía antes que yo, y aquel de quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, ya desde el capítulo 1 hay una mención al Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Sí. Después aparece en capítulo, no quizás la mención literal Espíritu Santo, pero el concepto de un obrar espiritual aparece en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 7, capítulo 14, 15, 16 y capítulo 20, si no me equivoco. Entonces, hay un montón de referencias en el Evangelio de Juan que no podemos pasar así por alto. Claro. ¿No? Sí, bueno, ya comenzaste hablando acerca del capítulo 1. Creo que en Juan es donde habla de manera única, donde Juan está viendo y dice, ¿dónde estabas? En versículo 32, ¿no? Uh-huh. He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Uh-huh. Como que ahí se quedó, ¿no? Sí. Entonces, creo que en los evangelios habla acerca de eso, pero solamente en Juan hace la referencia de que quedó sobre él, ¿no? Permanece, exactamente. Y creo que eso es algo importante, pensando en lo que hablamos en el primer capítulo de este episodio, donde el Espíritu Santo sí obraba en el Antiguo Testamento, pero de una manera donde era una capacitación con una misión. O sea, venía sobre el juez para tener esa misión y ya está. Pero aquí es como que Juan hace el énfasis y permanece, ¿no? O sea, hay un distintivo mesiánico propio de que el Espíritu Santo iba a venir a morar, como dice capítulo 11 de Isaías, ¿no? Sobre el renuevo, el retoño del tronco de Isaí, va a morar la plenitud del Espíritu Santo. Claro. Eso está en Isaías 11. Entonces, de alguna manera, muchos dicen que Juan es uno de los evangelios que tiene más referencias al Antiguo Testamento. Claro, a veces es como la clasificación clásica, ¿no? Mateo es el evangelio de los judíos, Marcos ¿a quién era? ¿A los romanos? A los romanos. Sí, romanos. Sí. Lucas a los griegos y Juan a todo el mundo. No está mal, pero no. Sí, no hay versículo que diga eso. Exacto. Juan, son muchos los estudiosos, y la mayoría coincide en eso, que Juan fue un evangelio escrito a un trasfondo judío. Porque cuando dice en capítulo 20, os he escrito estas cosas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías. Uh-huh.
¿Qué concepto? O sea, los griegos no tenían concepto de Mesías, Correcto, los romanos tampoco sí. tenían concepto de Mesías, los judíos tenían un concepto de Mesías. Ellos no tenían problema con el concepto de Cristo. El tema es que Jesús sea el Cristo, ya es otro tema. Entonces, él hace muy bien esa distinción y en todo el lenguaje que hay en el Evangelio de Juan tiene ese trasfondo de Antiguo Testamento. Por eso esa primera observación que haces es muy importante en cuanto a que es un distintivo mesiánico. Mira, el Espíritu Santo se posó y permaneció en él. Sí, sí. Después está el encuentro con Nicodemo. Ahora, este es interesante porque, bueno, él comienza diciendo, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí Nicodemo se confunde. ¿Cómo puedes nacer siendo yo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús responde en versículo 5, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, muchas personas han hecho estudios acerca de esto y tratando de ver qué es lo que quiere decir acerca de agua y espíritu, pero es interesante que es solamente Juan que habla de esta manera, sí. ¿no? Entonces, ¿por dónde va esto? Mira, si hay versículos controversiales en Juan, este es uno, ¿no? Uno de los mejores comentarios al Evangelio de Juan está en inglés, es uno de D.A. Carson, y él creo que da hasta 8 interpretaciones que se da este versículo. Dice, si no se han puesto de acuerdo en 2000 años. Entonces, hay de todo. Hay algunos que dicen, bueno, se refiere a agua, a nacer a nacer, ¿cómo se llama? Físicamente, y el otro al nuevo nacimiento. Entonces, es como que no basta solo con nacer físicamente, sino con nacer de nuevo, y es como que va por ahí, es como tienes que nacer 2 veces, no puedes nacer una sola vez. Ajá. No está mal, pero es como que queda un poco corto, sí. ¿no? Como que sirve para una buena frase evangelística. Sí. Nacido una vez, pero cuando nazco 2 veces... Correcto, sí. ¿Entiendes? Y nací 2 veces, morí una vez. Sí. Juan no estaba pensando en hacer no. una frase evangelística, también, ¿no? O sea, la explicación de agua, del espíritu, muchos piensan que el agua tiene que ver con todos los líquidos que salen cuando uno nace. Entonces, bueno, ahí también hay agua, claro, porque la placenta y no sé qué, que la bolsa. Y no, tampoco. No, hay otros que dicen que agua se refiere aquí al tema ritual judío, ¿no? Como es un contexto judío, entonces está diciendo no te es suficiente con el bautismo de prosélito. Entonces, claro, por eso Nicodemo quedó sorprendido porque dice, yo soy descendiente de Abraham, no me tengo que bautizar. Puede ser una opción, pero queda a veces un poquito corto para explicar lo que sigue, porque el versículo 6 también ayuda. Sí. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Quizás hay algo técnico para explicarlo. En el versículo 5, cuando dice ¿quién no nace de agua y del espíritu? Agua y espíritu están precedidos por la misma preposición. Si fuese 2 cosas distintas, iría cada sustantivo, agua, con su propia preposición. Entonces, al ir precedido por una misma preposición... Perdón, ¿qué es una preposición? Ante, bajo, cabe, con, contra, o sea, lo que unen a sustantivos. Entonces, si yo digo estoy con él y para él, son 2 preposiciones distintas, ¿viste? Estoy con Alex y Juan. Ok. Entonces, la misma preposición con aplica a Alex y aplica a Juan. Entonces, algunos dicen... agua y espíritu no están puestos en contraste. Están relacionados y no se pueden separar. Y otros dicen, sí, pero el versículo 6 te lo aclara. Está explicando el que nace del cuerpo, o sea, lo que nace de la carne, esa es la palabra griega, sarx, es carne. O sea, es como, hay una analogía. Y lo que nace del espíritu es espíritu. Bueno, no, y no apoya esto la idea de que nacer de nuevo también se puede traducir nacer de arriba. Exacto, y tiene que ver con trasfondo judío. Porque el concepto judío, ¿cuál era? Cielos y tierra. O sea, para hablar de la totalidad de lo conocido, era cielos y tierra, arriba y abajo. O sea, eso es Génesis. Sí. O sea, todo el mundo conocido, la esfera de Dios y la esfera del hombre es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso, venga tu reino.
del reino de los cielos se ha acercado. Entonces, eso tiene sentido. El hecho de decir... Y por eso hace la distinción. Lo que nace de espíritu es de espíritu, lo que nace de la carne es de carne. Pero es necesario nacer de arriba. Ahora, entonces, ¿cuál sería quizás una manera sencilla? Hay quizás dos posturas, una bien locas, pero creo que bajan a algo bien práctico, ¿no? La primera la da Heiser, ¿no? ¿Quién pasa en Hansen? Nuestro mentor, que nunca supo que fue nuestro mentor, pero lo fue. Sí, Michael Heiser, él estaba citando a otro erudito de apellido Foster, que él dice que nacer de agua y del espíritu, porque hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Versículo 10, Jesús como que le regaña a Nicodemo. Dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. O sea, obviamente no podría haber sido algo totalmente nuevo que Nicodemo no entendería. O sea, Jesús está regañándole por no entender una cosa que un judío estudioso debería de entender. Exacto. Entonces, la conclusión... Eso implica que hay que ir al Antiguo Testamento. Correcto. Y si vamos al Antiguo Testamento, ¿cómo veía Israel su historia nacional? Israel va a Egipto como una familia, pero regresa de Egipto como una nación. ¿Cuándo nace la nación? Cuando pasa por las aguas del Mar Rojo. Y la imaginación judía tenía como la nación naciendo por las aguas. Entonces, lo que explica Heiser es que el nacer por agua y espíritu, o sea, había un entendimiento. Hablamos acerca de esto con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Jeremías 31, Ezequiel 37. Sí. Había esta idea de que va a venir otra cosa y el Espíritu va a ser algo nuevo. Entonces, yo creo que eso es suficiente como trasfondo, donde Jesús tenía de dónde para poder regañar a Nicodemo. Claro. Porque, a ver, ¿no entiendes esto? O sea, obviamente tenía que haber un nuevo nacimiento, un nacimiento de arriba, un nacimiento del Espíritu, para que esto pudiera funcionar. Y es interesante que si seguimos la discusión, Jesús hace una ilusión en versículo 14 de Juan 3, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Ahora, si se acuerdan de la historia de la serpiente, ¿cuáles eran los que se salvaban? No los que eran israelitas. Se salvaban los que tenían fe, los que creían de que mirar a la serpiente le podía salvar. Y después, ahí es donde, en ese contexto donde tenemos el versículo famoso, Juan 3:16, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo único. Entonces, tiene que ver con fe, con creencia, con un nuevo nacimiento, pero a través del Espíritu. No solamente bastaba con ser hijo de Israel, con haber nacido con esa identidad nacional, sino que ahora también es necesario, o no solamente ahora, sino que la salvación se encuentra en el Hijo. Es a través de todo aquel que cree. Entonces, esa es una explicación. Y creo que las otras que dicen que se refiere a los bautismos rituales para hacerte judío, tienen otra explicación, pero terminan apuntando lo mismo. Sí. Es como, mira, el ser judío o el hacerte judío no te es suficiente. Porque fíjate que el versículo en Juan 3, después de hablar de que lo que nace de carne, de cuerpo, y lo que nace del espíritu, o sea, distingue que estamos hablando de otra categoría. O sea, es como que Jesús le está diciendo a Nicodemo, estamos hablando de una categoría diferente de cosas. ¿Tú no lo entiendes? Y ahora fíjate, versículo 8, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Algunos dicen, bueno, ¿ves? Y toman este versículo como para explicar de que, ¿ves? El Espíritu Santo, tú no sabes ni por dónde. Pero no, viento es la misma palabra que espíritu. Ruach. Ajá. Bueno, y en griego también, en neuma. Entonces, el concepto hace una analogía de, no tiene una explicación externa. Ahora, ¿qué pasa? Pensando en lo que tú decías del Éxodo o el tema ritual, apunta a lo mismo. Porque fíjate que hay dos pasajes que
que deberían haber estado en mente de Nicodemo. Algunos dicen, el primero es Deuteronomio 30, mira, tan viejo como Deuteronomio 30. Dice, versículo 6, que el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Cómo es eso de que va a circuncidar el corazón? Si yo no necesito circuncidar el corazón. Yo ya tengo la señal del pacto, ¿no? Que es la circuncisión de los hombres, la que Dios estableció como señal del pacto con la nación de Israel. Entonces, ¿por qué en Deuteronomio está diciendo circuncidar el corazón? Es como que ya hay embrionariamente, esto de ser parte del pueblo de Dios no tiene que ver tanto con algo externo. Con algo de carne. Exacto, no tiene que ver con algo externo ritual, ¿no? Y el otro es Ezequiel capítulo 36, en contexto de nuevo pacto también, y dice... Versículo 24. 24, gracias. Y tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y traeré a vuestro país. Voy a esparcir sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de vuestras inmundicias y les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, fíjate, estoy diciendo, voy a limpiarlos pensando en agua y espíritu, pero voy a hacer algo tan distinto que les voy a dar un nuevo corazón y voy a quitar ese corazón ¿por qué un nuevo corazón? Si yo ya soy judío, yo ya creo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, eso es lo que creo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Es, tus categorías son insuficientes. Esto estamos hablando de algo espiritual y es la obra transformadora que hace el Espíritu Santo porque se está inaugurando la era del Mesías. Ajá, sí. ¿Correcto? Entonces, al inaugurarse la era del Mesías, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuáles son las categorías que tiene este reino de los cielos? Es el mismo que del anterior, cuando estaba aquí la tienda de campaña y la gloria de Dios estaba. Sí, pero no. Hay continuidad, pero no es lo mismo. Sí, es el mismo, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y nace desde arriba. Pero nace de arriba. Es el reino esperado, pero no esperado como ustedes lo esperan, ¿entiendes? Es el reino anticipado, pero con una categoría de circuncidar el corazón. Entonces, en capítulo 3, y es bueno que lo menciones, creo que es más sencilla la explicación, y eso sí aplica mucho a nosotros. Porque piensa esto, ¿cuántas veces se ha interpretado esto como que si tú no naces del Espíritu y no tienes una experiencia, ¿cómo le puedo llamar? Mística, extática, no naciste de nuevo. Entonces es como que se busca esa experiencia para decir, tengo que nacer del Espíritu. Pero lo que está diciendo Jesús, esa categoría tiene que ver con lo que yo les enseñé en el Antiguo Testamento. Voy a circuncidar el corazón. Voy a poner un nuevo corazón. Voy a poner mi espíritu dentro de ustedes. Entonces, creo que es una invitación, y aquí es como para entender que no estoy de acuerdo con el ataque que a veces se hace a ciertos círculos pentecostales, ¿no? Que es como, ustedes todo es experiencia. Y creo que no es todo, pero sí, se ha caído en un extremo. El tema es que la respuesta ha sido una ortodoxia tan fría que es igual que Nicodemo. Tiene sus categorías naturales. Sí, yo, así pasó, y todo tiene explicación. Y es como que si Jesús hablara con un Nicodemo moderno, le diría, mira, explícame tu conversión en términos espirituales. No me interesa el día que recibiste a Cristo, ni si dijiste la palabra si correcta. Dijiste, si hiciste la oración correcta, si te acuerdas, si no te acuerdas, porque si no tienes cumpleaños espiritual no eres salvo. No, Jesús está hablando de una categoría diferente. Claro. Y creo que esa es la gran riqueza de entender la teología bíblica del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo. Y creo no podemos que además, nacer de nuevo. Sí, y además Juan, cuando comienza su evangelio, en versículo 12 del capítulo 1, dice, más a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces, una vez más, tiene que ver con fe. Y Jesús, cuando está hablando acerca de esto, habla en términos de agua
y el Espíritu. Bueno, vamos a continuar porque hay un hilo conductor muy interesante entre Súper. agua y el Espíritu, y lo encontramos primero en Juan capítulo 4. Sí. Y luego en Juan capítulo 7. Juan capítulo 4, Jesús está hablando con una mujer samaritana al lado de un pozo. Y si se acuerdan, Agua, versículo otra 13, vez. sí, dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Ahora, vamos a, antes de explicarlo, vamos a brincar a capítulo 7, Sí. donde Jesús dice algo similar pero diferente. Y después vamos a hablar de Analizarlo un dónde poquito. quizás de dónde viene esta imagen, ¿no? En Juan capítulo 7, versículo 37, él está hablando en el último día de la fiesta. Dice, Jesús se puso de pie y exclamó. Algunos dicen que había como un ritual que tenía que ver con agua, ¿no? Sí. También, no Que sé mucho el que subían trasfondo. con agua al templo. Ok. Y él dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Después, versículo 39 dice, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Ahora, esto es un paréntesis de Juan. Y es muy buenísimo. importante Sí. porque liga el concepto de agua y Ajá. agua viva con Con- el Espíritu Santo. Con la morada del Espíritu Santo Ajá. posterior a la glorificación del Hijo. Sí. Algunos van, y otra vez no tenemos nada contra nadie, pero a veces cierta escuela dispensacional clásica, que tiene muchas tijeras para interpretar la Escritura, dice, ¿ves? Lo que pasa es que ahí estaba la dispensación de la ley todavía y no empezaba la dispensación de la gracia. No creo que tenga que ver tanto con eso. Algunos, me adelanto algo de Juan 20. Viste que cuando Juan 20 dice que Jesús le sopló el Espíritu, se lo tuvo que hacer porque como todavía no venía Pentecostés, era como un poquito de Espíritu Santo antes de Pentecostés. Vamos a llegar ahí. Pero el punto más a donde quería llegar con esto es que Juan está explicando, recuerden que Juan escribe su evangelio hacia el final de sus días probablemente, y está explicando esto de el reino, ¿no? Es inaugurado cuando llega Jesús, el Hijo es glorificado y el poder es recibido para ser testigos de lo que el Hijo hizo cuando el Espíritu Santo llega a Pentecostés. Ajá. No es que no había Espíritu Santo, porque la referencia al Espíritu sí la hay. Pero es la obra del Espíritu Santo de una manera única y particular, morando en la iglesia de forma corporativa, en el cuerpo de Cristo. Porque esa es la realidad. El cuerpo de Cristo quedó y se llama iglesia. Por esa razón Juan hace esa distinción. No tanto por calendario, días más, días menos, ¿no? Ahora, volvemos a Juan 4. ¿Te parece? Juan 4. Para hablar un poquito de por qué vinculamos esto del agua, manantial y espíritu. Ok, solamente quizás antes un tema textual. Ajá. En capítulo 7, Sí, ¿no? Explíquelo porque sí va a estar... Ok, hay dos maneras de leer este pasaje. Uno es el que dice, el que crea en mí brotará fuentes de agua viva. Y eso suena muy parecido a lo de Juan 4. Claro. Hay otra manera, Ajá. hay pormenores que no entiendo, quizás tú nos podrás explicar, pero tiene que ver con gramática y la manera de ligar las frases. Y lo traduce de esta diferente manera la NTV. Entonces voy a leer en la NTV este mismo versículo. Dice, el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Ahora, ¿quién es él? O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Sí. La fuente de agua viva. Si lo lees en NTV, suena como que viene de Jesús. Si lo lees en la NBI, la Nueva Biblia de las Américas, la Reina Valera 60, o cualquiera de la Reina Valera, suena como que todo el que cree de él brotará fuente de agua viva.
dicen los eruditos que gramáticamente hay mucho más apoyo para esta traducción de la NTV, donde parece que es Jesús la fuente de agua viva. Sí. Ok, solamente lo ahora, menciono. En cualquiera de ambos casos, la fuente siempre va a ser Jesús. Ahora, ¿dónde ocurre eso que brota? En el que cree. Entonces, sí es importante la distinción, porque en capítulo 4, como tú dijiste, dice de su interior. Ajá. En capítulo 4 sí es un poco más claro. Claro. O sea, el que toma de su interior brotará fuente de agua viva. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el espíritu? bueno, ahí quería ir. En capítulo 4, después Jesús sigue hablando con esta mujer. Y ella empieza con la discusión de, bueno, pero soy samaritana, nosotros adorábamos en este monte, en Gerizim. Entonces Jesús le dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Y eso confirma la interpretación de capítulo 3. O sea, estamos hablando de otras categorías. Ajá. Ya, fíjate, el monte Jerusalén, el monte Gerizim. Dice, sí, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. O sea, no niega la realidad de antecedente. Pero llegó la hora, porque dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya. Para los que decían que no, pero que no vino, no, Jesús dijo, sí, se acerca y ya llegó, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo otra vez, en espíritu y en verdad. Y creo que ese es el concepto, la categoría de la relación que Dios quiere establecer es una categoría diferente a las categorías que habían precedido. Uh-huh. Nicodemo, ¿tú no entiendes esto? Okay. Oye, pero es que yo adoro en este monte. Mujer, ni en este ni en el otro. Ajá. Sí, la salvación viene de ese monte, de Jerusalén. Pero créeme, va a llegar la hora, es más, ya llegó, en que si vas a adorar a Dios, tiene que ser en espíritu y en verdad. Y es muy interesante el espíritu y en verdad, porque son conceptos que aparecen en Juan después, uh-huh, donde dice que el espíritu es el espíritu de verdad. Sí. ¿No? Y ahí dice, Dios es espíritu, ¿no? Y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, está diciendo, esta es la categoría en que nos relacionamos. Uh-huh. Entonces, creo que es muy consecuente con la línea que viene hablando en Juan capítulo 3. ¿No? Sí. Esta es la forma en que nos relacionamos. Hay que cambiar nuestras categorías. Ahora, es interesante y lo vamos a desarrollar en próximos episodios, de que se vincula el tema de agua con el espíritu, uh-huh, y también hay un elemento del templo también. Sí. Porque, bueno, la mujer y Jesús están hablando del templo y todo, y después, o sea, Jesús habla de agua viva. Jesús está en el templo en el último día de la fiesta donde dice, uh-huh, toman, beban de mí, y se vincula este concepto. Y yo creo que mucho hace referencia a la visión de Ezequiel. Cuando Ezequiel está viendo así o sea, una visión del templo y cómo es que la gloria de Dios va a ir a todo el mundo. La visión que ve es la de un templo, dice versículo 1 de 47, dice, el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente. Es como que un goteo empieza a volverse un río que va y riega toda la superficie de la tierra. Y interesante, en versículo 12 dice, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas no se marchitarán, siempre tendrán frutos, cada mes darán frutos nuevos porque el agua que los riega sale del santuario, sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. ¿Dónde encuentro eso? Lo encuentro en Apocalipsis. Exacto. Entonces, hay una idea del templo siendo el lugar donde brota agua. Cuando Jesús habla acerca de agua viva, dice, y de tu ser nacerá una fuente, un manantial, uh-huh, de agua. Y después cuando Jesús habla acerca de beban de mí, porque de mí saldrá agua, hay un concepto que se liga con el templo, que se liga con el Espíritu, y tiene que ver con la morada del Espíritu, sí, Santo en la vida de cada creyente. Eso lo vemos explícitamente en el libro de Hechos. Uh-huh. Pablo también lo menciona. ¿No sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? Lo habla de manera corporativa a la iglesia. O sea, ustedes, iglesia, son el templo del Espíritu Santo. Y después lo habla de manera individual. Tú eres
templo del Espíritu Santo, por lo tanto glorifica a Dios con tu cuerpo. Entonces, esto empieza a nacer en Juan. Estas ideas, estos conceptos que después tanto Lucas en el libro de Hechos como el apóstol Pablo en sus cartas lo va desarrollando, pero es un vínculo con el templo, con el Espíritu, como aquello que da vida, aquello que transforma, da crecimiento y fruto, va impactando. Y eso nace en la vida de cada persona que pone su fe en Él. Exacto. Ahora, ¿y de qué me sirve? Lo están escuchando a los 4 que nos siguen escuchando. Gracias. Y paréntesis, hoy estamos estrenando red social, ¿o no? Sí, no, bueno, lo hicimos la semana pasada. Sí, tienes razón. Pero bueno, síganos ahí en redes sociales. A los comentarios que digan, oye, ¿pueden hacerlo más práctico esto? Bueno, es que sí hay algo práctico. Porque... perdón que sea tan insistente, porque ahora nos vamos a llegar a Juan capítulo 14, ¿no? Y es como que las categorías que tenían hasta ese momento se vinieron todas abajo. Y creo que cuando hablamos de la obra de Dios en nosotros, no podemos seguir usando el lenguaje que usabas cuando de autoayuda, ¿entiendes? Pensando en nosotros, un lenguaje de, bueno, mira, yo estaba súper mal, pero llegué a Cristo y Él me ayudó a ser mejor persona. Lo mismo te hace a leerte un libro, ponerte lo que sea, pues una cinta que escuches toda la noche. Creo que la invitación, uniendo todo lo que tú decías, es todas las estructuras que tenían estas personas hasta ese momento, tenían que verla a los ojos de la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo, va a sonar redundante, es sobrenatural, porque el Espíritu Santo es Dios, número 1. Por lo tanto, no entra dentro de tus propias categorías. Ahora, el hecho de que sea sobrenatural no tiene que ver con que necesariamente, si no tengo esa experiencia de esta manera, entonces no se manifiesta el Espíritu Santo. No, tiene que ver con... estamos hablando de otra, perdón que sea tan redundante, pero es que eso es lo que yo creo que no hemos necesariamente comprendido del obrar del Espíritu Santo, porque no siempre hacemos una teología bíblica, sino que tomamos los versículos de distintos lados, pero fíjate el argumento que está dando Juan. ¿Te das cuenta? O sea, esto tiene que ver con el templo, pero va mucho más allá. Vincúlalo con el Antiguo Testamento, pero también apunta al Nuevo, como tú dijiste, de Apocalipsis. Entonces, eso es lo que hace diferente el obrar del Espíritu Santo. Y eso sí tiene implicancias prácticas para nosotros hoy. Sí, y creo que donde más vemos este tema del Espíritu Santo tiene que ver con Jesús hablando a sus discípulos en un momento donde había mucha angustia. Sí. Como que ya les empezó a caer el 20 de que Jesús va a morir. Y Él se va a ir. Y es como que, no, pero Jesús va a quedar la obra inconclusa. No, todavía no entendemos ¿dónde vas? ¿Qué onda? ¿No? Dice en Juan 14. Ahí vamos. No, Señor, no conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede entrar al Padre o nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y ahí es donde Jesús empieza a hablar acerca de el rol del Paracletos, el rol del Consolador, el que vendrá y le enseñará toda verdad, el que les va a guiar, que va a continuar la obra. O sea, esto no queda inconcluso con la muerte de Jesús. Ahora va a continuar esto que inició Jesús con su ministerio, pero el Espíritu Santo lo va a llevar a cabo. Sí, y capítulo 14, 15, 16, uno diría, bueno, esa es como la porción más choncha y eso es lo que nos aplica a nosotros. Aún así, suele ser bastante polémica la interpretación, porque dicen, bueno, pero ¿a quién le estaba hablando Jesús? Le estaba hablando primariamente a los discípulos, como leíste recién, que Tomás le dijo, Señor, pero no sabemos dónde vas, y Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Primariamente les está refiriendo a los discípulos. Entonces algunos dicen, estas palabras solo son para los discípulos y no aplican a nosotros. Y es como, yo quería que... Pero creo que va en ambas direcciones, pero no podemos descontextualizar. O sea, lo que significó para los discípulos no puede significar algo diferente para nosotros. O sea, por ahí va. Si decimos que solamente es para los discípulos,
El mismo Juan, capítulo 17, Jesús ora por los que han de creer. Entonces, sí hay una perspectiva mayor en toda esta porción, pero no podemos nosotros interpretar estos pasajes, vamos a analizarlos, sin comprender el contexto original. Porque lo que significó para los discípulos, buscando algún paralelo, debería ser lo que significa para nosotros. Ajá, ¿Correcto? Sí. Ok, vamos al primero, 14. Ok, capítulo 14 es donde Jesús comienza a hablar acerca de esto. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ajá. Dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro, aquí se traduce como abogado, defensor. Estoy leyendo, todavía sigo leyendo NTV, pero está bien. Está bien. Déjelo ahí porque NetBible traduce abogado. Ok. Si no me equivoco, lo busco rápido. Sí, traduce abogado. Abogado defensor, dice la NTV, quien estará con ustedes para siempre. Dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Entonces, esta es la primera introducción a quizás algo un poco más formado acerca del Espíritu Santo y la llegada, y es interesante. Dice, o sea, con ustedes y en ustedes. Sí. ¿Se acuerdan que en Juan capítulo 1, cuando Jesús es bautizado, desciende el Espíritu Santo y reposa sobre él? Pero ahora, dice, no solamente con, pero sino en. Pronto será en. Ajá. Y eso es muy importante considerarlo. Versículo 16 dice, yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Entonces, el Padre envía al Consolador, al Paracletos, para que los acompañe siempre, y después le da un calificativo. Es el Espíritu de verdad, ¿no? Pero ustedes sí lo conocen. Y fíjate otra vez, 18, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes, ¿no? Y algunos, y yo otra vez sigo más abajo en el capítulo 14, verso 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, otra vez ahí el Padre enviará, les enseñará todas las cosas, y esto es importante para la interpretación de este pasaje, y les hará recordar todo lo que he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como las da el mundo, no se angustien ni se acobarden, ¿no? ¿Por qué es importante esto de que Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho? Porque algunos dicen, bueno, ¿ves? Yo no estudié, no tengo nada, pero el Espíritu Santo me va a enseñar todas las cosas. Aquí estoy y voy a predicar. Y voy a rendir en mi examen. Y voy a rendir en mi examen y Él me va a recordar todas las cosas. Bueno, hay personas que también lo usan como para decir, yo no necesito estudiar la Biblia, claro, porque tengo el Espíritu Santo que me guiará toda verdad. Entonces con eso me basta. ¿Cuál sería entonces la interpretación? Pensando en lo que dijimos recién, que estos versículos tienen que tener sentido para los discípulos, para no sacarlos de su contexto. Algo que hemos estudiado en la iglesia, vamos estudiando Lucas, ya pasamos por Mateo, Marcos, vamos a la mitad de Lucas, casi a la mitad de Lucas. Casi. Es que los discípulos no entendían esto de resurrección. Lo vemos claramente. Juan lo explica cuando en el capítulo 2 habla del templo, dice, pero no entendimos hasta qué, y no entendimos esto hasta qué. Entonces, lo que probablemente sea la interpretación de este pasaje es que Juan está como confirmando que vinimos a entender todo esto de que Jesús vino a inaugurar el reino, pero que no era como Judas lo esperaba, porque aquí en Juan es cuando Judas dice, en el capítulo 16, ¿no te vas a manifestar ahora? Es como que él quería eso, ¿viste? Este es Judas, pero bueno, otro día hablaremos de él. Entonces, Juan lo que está confirmando es, entendimos esto cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, Pentecostés, y todo empezó a cuadrar. Y claro, piensa esto, cuando Jesús muere, antes de que aparezca en Juan capítulo 21, están ahí escondidos. Estaban en el aposento alto, atemorizados. Correcto. Y aparece Jesús y le dice, pasa a vosotros. ¿Por qué están atemorizados y angustiados y tienen miedo? Entonces, lo que está explicando Juan es que Él nos va a recordar. ¿Qué cosa? ¿Todas las cosas? No, dice, les hará recordar todo lo que he dicho. Claro, recuerda que la iglesia se extendió por el testimonio prioritario de los discípulos, porque ellos eran testigos presenciales de
Jesús. Hey, tú estuviste, sí, tú viste, sí. Por eso Primera de Juan, ¿viste cómo empieza Primera de Juan? Lo que era desde el principio, lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, está confirmando. Aquí estamos atestiguando. Pedro dice, hey, yo escuché la voz, ¿no? Ellos eran, el peso del testimonio es que todos reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Correcto? Entonces, lo que está diciendo Juan es el Espíritu Santo que nos dio la comprensión y nos permitió ser esos testigos veraces de lo que Jesús hizo, de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Sí, y hay un elemento de fe, porque hay personas escépticos que dicen, bueno, estuvieron con Jesús, pero no se iban a acordar de absolutamente todo lo que fue diciendo Jesús. Y aquí es una promesa donde dice, mira, él va a recordarles. Esto es un elemento espiritual, sobrenatural. Es parte de la obra del Espíritu Santo que va a hacer esto en ustedes. Entonces, creo que uno puede, si va a rescatar algo, puede decir, el Espíritu Santo interactúa conmigo, con mi mente, con mi ser, así como hizo con los discípulos. Hay un elemento espiritual que va permitiendo que yo entienda cosas que quizás no podría entender si no hubiera nacido de arriba. ¿Y qué fue lo que hizo con los discípulos? Les apuntó a Jesús. Ajá. Entonces, no puedo usar esto para decir, bueno, no estudié para mi examen, pero el Espíritu Santo me va a recordar todo, porque sería descontextualizar el texto, ¿correcto? Sí. Me apuntó a Jesús. Y creo que eso sí, por ahí va la interpretación. Y algo más de Juan 14 antes de ir a Juan 15, porque dice, yo pediré al Padre y Él le dará otro consolador. Y es interesante, un comentarista decía que eso implica que ya tenían un consolador, que era Jesús mismo. Ahora, podemos rascar un poquito si nos da el tiempo, estamos un poquito pasados, nuestros auspiciadores nos dijeron que sí, ¿podemos bien? Ok. Porque esto de Paracletos tiene mucho, o sea, para nosotros es como, sí, en el lenguaje, ¿cómo se llama? Cristiano, el Paracletos. Pero ¿qué significa? Sí. Y el Net Bible... Que todo suena más espiritual cuando lo dices en griego, latín o algo así, ¿no? ¿Viste? Entonces acá está el Paracletos. Es muy interesante, no sé si tienes la Net Bible ahí. Ahí explica un poquito el concepto de Paracleto en las notas de Net Bible. ¿De qué versículo? De 14:16. A ver. Y ellos explican que este Paracletos, ellos lo traducen como abogado. Uh-huh. Pero claro, dice, consolador se usó en el tiempo de Wycliffe, o sea, años 1300. Sí. Y claro, pero hoy es como una frazada que te da calor. Entonces, como Correcto. que no necesariamente comunica el concepto. Algunos hablan de que ayudador o auxiliador puede ser una buena palabra, pero como que queda algo subordinado. Entonces ellos eligieron abogado, aunque no necesariamente siempre aplica. Juan usa esta misma palabra en Primera de Juan. Uh-huh. Y la aplica a Jesús, ¿no? Y se usaba Paracletos para alguien que auxiliaba en un tribunal. No necesariamente un abogado, pero alguien que auxiliaba en un Y en un es juicio. interesante porque en español, cuando se usa como verbo el abogado, o sea, el que aboga, ahí es donde quizás se usa de manera más amplia. O sea, es el que te defiende, que está a tu lado, o sea, no necesariamente como frente a un tribunal, aunque sí lo incluye, pero es quien está de tu lado. Uh-huh. El que confirma, el que... Exacto. Y es interesante cuando Pablo, cuando él habla acerca del Espíritu Santo, lo menciona como el sello, la garantía. Y claro, si tú vas a estar dudando de tu posición frente a Dios, de tu posición frente al mundo, de un montón de cosas y como que te quedas con esa duda, pues ¿quién va a abogar por ti? Uh-huh. Es el Espíritu Santo, que está contigo y en ti. Entonces, creo que sí, uno cuando entiende lo amplio que es esa palabra, uh-huh, entonces empieza a tomar sentido. Sí. Creo que un énfasis práctico es no los dejaré huérfanos. Y otra vez, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, a quien el Padre va a enviar, mi paz le dejo, no se angustien ni se acobarden. Creo que la esencia, más allá de cuánto me revela, no me revela, no están solos. Por lo tanto, un creyente que va por la vida
ignorando la persona del Espíritu Santo en su vida, está diciendo, Jesús, te equivocaste. ¿Entiendes? Claro. ¿Y qué suele pasar en el otro extremo? Tratando de evitar un extremo tan subjetivo, tan ligado a una experiencia sin explicación sustancial, se cae en un ignorar, ¿no? Francis Chan es el Dios olvidado. Ajá, sí. Y creo que el título, de alguna manera, tiene un contexto. No es que es el Dios olvidado, pero claro, en ciertos círculos la reacción pendular a eso es: ignoro la obra del Espíritu Santo, ignoro la persona del Espíritu Santo. Y Jesús lo que está diciendo es: hey, pero es que el Padre lo va a enviar a ustedes. Y esto es como, ay, ¿cómo me hubiese gustado haber estado con Jesús? Jesús está diciendo, no, hey, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Uh-huh. Entonces, creo que a veces no nos damos cuenta del peso que le está dando Jesús a la venida del Espíritu Santo para estar con los discípulos. Los discípulos habían estado con Jesús, a diferencia de nosotros. Y aún así Él les dice, les conviene. Les conviene. Sí. Entonces, ahí hay algo súper profundo. No, claro. Y a lo largo de ir desarrollando este tema, creo que hay conceptos de exilio, hay conceptos de templo, hay conceptos de éxodo, que se va encontrando su culminación, no tanto, o sea, sí, obviamente lo incluye la muerte y resurrección de Jesucristo, pero su peso mayor es con la venida del Espíritu. Sí. Y ahí es donde se empiezan a atar todos los cabos. Es como que, ahora entendemos el obrar de Dios. Era necesario que Jesús muriera, era necesario que Él hiciera esto, pero es para que viniera el Espíritu Santo y atara todos estos cabos. Entonces, o sea, creo que, y espero que a lo largo de esta serie estás empezando a tener una apreciación mayor por el Espíritu Santo, no, o sea, por un extremo de una cosa fría que harías bien en evitar porque hay muchos errores, o por otro lado, donde es un mago que hace trucos y cosas interesantes y wow, qué increíble, mira, o sea, me sanó la pierna torcida. Un mago que sirve de antojo. No, o sea, es la persona de Dios quien ata todos los cabos y continúa el propósito que Dios tenía desde el comienzo. Sí. Y es a través del Espíritu Santo que lo va llevando a cabo. Ok, capítulo 15. Continuemos. Sí. ¿Hay algo en 15 que quieres en 26. Mencionar? Porque dice otra vez, cuando venga el Consolador, solamente lo menciono porque es otra vez en capítulo 15 lo menciona, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre. Ahora fíjate, recién decía el Padre lo envía y ahora Jesús dice, yo lo envío de parte del Padre. Hay solamente una mención. El Espíritu de verdad, otra vez, que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Otra vez, testificará acerca de mí, ¿viste? Les recordará todas las cosas acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. O sea, simplemente confirma lo del versículo 14. Ahora fíjate, algunos han hecho tantas discusión. Esta es la cláusula filioque, algo así, que es la procedencia del Espíritu. ¿De quién procede? Entonces, procede del Padre. Y después dijeron, bueno, pero el capítulo 15 dice que procede del Hijo. Entonces, los padres de la iglesia se dividieron entre los que creían que procedía del Padre y los otros que procedía del Hijo, del Padre y del Hijo. Y es más sencillo, yo digo... Carson explica dice algo muy, muy cierto. Dice, lo único que está mostrando esto es una igualdad ontológica. Claro, sí. Porque es como, hey, estamos hablando... Es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Jesús, no, es porque el Espíritu solamente Santo. El Padre envía. Sí, claro. Entonces, hay una simetría. Son tres personas, es un ser que existe en tres personas, pero el Padre es diríamos acá en México, es el mero. Es ¿no? el mero, es el jefe, claro, es el patrón. Exacto, ¿cómo se llama? El Hijo obedece y el Espíritu Santo pues testifica del Hijo y ya está. Y es como, no, tiene que ver más con una cuestión de misión. O sea, está siendo enviado con una misión para este momento. Y ahí es donde quizás... y creo que tocaste algo importante. El Espíritu Santo no obra independiente del Padre ni del Hijo. El Hijo no obra independiente del Espíritu Santo y del Padre, etc. ¿No? Y creo que en 16 también lo vuelve a mencionar y afirma este punto. Y hay también una bajada práctica en cuanto a este tema. En versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí está de vuelta, en capítulo 16, 13,
Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Ahí Claro. está todo. Sí. El Padre es mío, por eso le dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, ¿de dónde vino? ¿De quién vino? Claro. Del Padre, porque es del Hijo, pero del Hijo se lo da el Espíritu y el Espíritu. Entonces, creo que si vamos a resaltar un punto es de que el Espíritu Santo no actúa de manera independiente. Ajá. Y su finalidad es glorificar al Hijo y apuntar al Hijo y resaltar lo que el Hijo hizo y dio. Entonces, también, cuando vemos a personas diciendo que obran, que actúan, que apuntan a una obra del Espíritu Santo, pero lo que tú ves es una cosa que no apunta al Hijo, Claro. simplemente es, wow, mira, qué increíble este truco de magia. Ahí es donde yo diría, pues eso no va de acuerdo con lo que Jesús habló acerca del Espíritu Santo. Y lo que acabas de leer va en sintonía con los capítulos 14 y 15. O sea, Él les va a recordar de mí, pensando que son los testigos oculares. Sí. Pablo dice en Efesios 2 que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. O sea, es el testimonio apostólico lo que le dio solidez a la iglesia. Fue donde se basaron para decir, ok, sí, estos locos lo vieron. ¿Es su testimonio fiel, fidedigno? Sí, históricamente. Y además, desde el punto de vista de fe, es el Espíritu Santo obrando en ellos, apuntando a Cristo, ¿no? Terminamos capítulo 16, los versículos anteriores, solamente cuando dice, a versos 7, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, en cambio, si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, estoy leyendo NBI, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí, y en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Cómo interpretamos eso? Y bueno, hay una versión. clásicamente se ha interpretado como que, mira, es el Espíritu que va a convencer de pecado, de juicio, de justicia. Por lo tanto, tú solamente tienes que compartir el Evangelio y el Espíritu va a hacer su obra. Si no lo cachan es porque el Espíritu no quiso. Entonces, pues eso no tiene que ver contigo. El problema con esa interpretación es de que no necesariamente va de acuerdo con el texto. Sí. Sí, es cierto, convencer es una palabra legítima para la palabra en griego, la cual no lo tengo a mano, no sé cuál sería, pero así lo he leído. Sí. Pero también es como, no solamente convencer como que, le digo a una persona y ya se convenció, ya está de acuerdo, sino que también puede ser evidenciar. Sí. O sea, yo te muestro sin lugar a duda una verdad. Entonces, lo que hace el Espíritu es de que muestra quién está bien y quién está mal. O sea, porque la llegada del Espíritu hace que haya un parteaguas. Lo que Jesús va a hacer es que Él va a ir a la cruz acusado y condenado por los poderes y el imperio de este mundo. Entonces, como que de cierta forma el mundo va a acusar a Jesús o va a condenar a Jesús, pero a través de lo que va a hacer el Espíritu, tanto con el poder de la resurrección, ¿no? El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, como también la evidencia de la morada del Espíritu Santo en los discípulos. Él va a mostrar quién está bien y quién está mal. Es interesante si leemos este mismo pasaje en la versión Dios habla hoy. También es una más parafraseada, pero lo que me gusta es que toma en cuenta el debate más moderno y lo que está sucediendo entre los eruditos acerca de estas traducciones. Palabra, ¿no? Entonces, lo que dice es, cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Sí. Bueno, la Net Bible traduce así. Dice que cuando Él viene, demostrará que el mundo está equivocado en cuanto al pecado, justicia y juicio. Correcto. O sea, va a demostrar que es tal. Algunos dicen que es como cuando llegó Jesús. Cuando llegó Jesús,
dice, ¿y por qué no vienen a mí? Porque yo soy la luz. Y si vienen a mí, sus obras quedan expuestas. Por eso no vienen. Juan capítulo 3. ¿Te acuerdas? Versículo 20. Sí. Ajá. ¿Y por qué no vienen? Porque no se quieren exponer. Sus obras eran malas. Ahora, Jesús no se sentó en un tribunal diciendo, este es culpable, este es inocente. Sus palabras, su presencia, sus enseñanzas, de alguna manera fueron demostrando quién estaba equivocado y quién no. Iban demostrando quién realmente tenía fe y quién no. Bueno, es curioso. Si leemos Juan 3:20, dice, pues todo el que hace lo malo y aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Ahora, si tomaríamos la interpretación clásica, esto no sería correcto. Exacto. O sea, todo el que aborrece la luz, pues lo aborrece porque no ha sido convencido por el Espíritu de que debería ir a la luz. Pero no. Lo que hace el Espíritu a través de la resurrección y a través de la evidencia de su morada en los discípulos es que muestra claramente quién está en la luz y quién no. Exacto. Ahora, lo que tienes que hacer es reconocer de que tus obras eran malas, de que vas a quedar al descubierto y acudes a la misericordia de Jesucristo. Pero de que está evidenciado, está evidenciado. El problema es que la gente no quiere dejar sus malas obras. Ahora, esto es importante porque ¿qué hacemos entonces con la doctrina del convencimiento del Espíritu? ¿Lo dejamos a un lado? Bueno, es que va a depender cómo lo interpretas. Algunos lo interpretan como el Espíritu Santo convence, yo no. Pero eso a veces es muy, ¿cómo es la palabra? Exégesis. O sea, me paro yo hoy y digo, yo no soy vendedor del Evangelio. Entonces, el Espíritu Santo convence. Lo que está haciendo, lo que está explicando Jesús, es que el Espíritu Santo, esto es como estamos aquí en nuestro podcast, es nuestra opinión. ¿Y cómo convence el Espíritu Santo al mundo? Entendido que convencer es cómo los va a demostrar que están equivocados en cuanto al pecado. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Mora la iglesia. Entonces, la iglesia, al ser esa luz en medio de la oscuridad, cuando dice Pablo en Filipenses capítulo 2, luminares en medio de una generación maligna y perversa, la iglesia es la morada del Espíritu Santo en la iglesia la que muestra el error afuera. Creo que esa es la forma en que el Espíritu Santo convence. Ahora, hay algo sobrenatural donde el Espíritu Santo, a lo mejor, cuando el Evangelio se ha escuchado, hace una obra que nosotros no podemos explicar. Yo sí lo creo. Basado en Juan capítulo 3, en Juan capítulo 4, lo que no nace del agua y del Espíritu. O sea, esto no tiene una explicación. Tú puedes predicar el Evangelio, pero esa persona, ¿qué hizo? Eso es algo, ¿sabes por qué lo estoy atando otros cabos? Cuando termina el discurso de Esteban, en Hechos capítulo 7, les va demostrando cómo estuvieron en falta siempre. Y termina diciendo, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo que resisten al Espíritu Santo? Bueno, se supone que es irresistible, pero no nos vamos a meter ahora en las guerras de la salvación. Estoy spoileando a futuras series, ¿no? Pero ¿eso qué te muestra? Que hay un aspecto místico que no podemos explicar en cuanto a la salvación. Pero Esteban lo dice, ¿entiendes? Es evidente y es rechazable. Exacto. Porque hay veces donde es como que, no, ¿cómo podía rechazar si no fui convencido? ¿Cómo pude llegar si nunca vi la luz, si nunca se me mostró? Y ahí es donde creo que está el error. O sea, es como que una manera de interpretar Juan 16, 8, es como que él va a mostrar quién está offside. Sí. O sea, él va a dejar bien en claro. O sea, ¿viste? Ahora que tiene ¿cómo es el VAR? El VAR. Entonces, el VAR es quien muestra. Y es como que, sin lugar a duda, quién está bien, quién está mal. Quizás antes había un poco de, bueno, no sabemos, claro. Pero... Ahora no hay manera. No se sabe. Es interesante que cuando el apóstol Pablo predica en Hechos capítulo 17 a los griegos, dice, Dios como que va a pasar por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora va a juzgar al mundo a través del Hijo. Y es como que la obra del Espíritu Santo es quien muestra claramente, es el VAR. O sea, vamos a de vuelta. No,
tú no, tú sí, tú estás bien, tú estás mal. Porque la pregunta es, ¿tienes al Espíritu o no? ¿Has creído al Hijo? ¿Has nacido de nuevo o no? Porque si la respuesta es no, tú has rechazado la luz y has preferido quedarte en tinieblas. Y es la obra del Espíritu que pone eso en evidencia. Déjame rascar es mi de Braille. Decía, ¿cómo convence el Espíritu Santo? ¿Cómo demuestra que están en un error? Hay una obra mística que no podemos explicar en términos de 2 más 2, 4, ¿no? Pero hay una obra que decía recién, la morada del Espíritu Santo en la iglesia debería darle a la iglesia esa forma de vivir, que por la forma de vivir de la iglesia, usando la analogía de recién, las personas que ven a nosotros como iglesia quedan offside. Oye, ¿y por qué ustedes se perdonan? ¿Y por qué ustedes se dan segundas oportunidades? ¿Y por qué ustedes como matrimonio se reconcilian? ¿Y por qué a pesar de todo el fracaso hay gracia y extensión de gracia? ¿Y por qué ustedes dicen la verdad aunque incomode? O sea, fíjate, ¿te das cuenta? Pero eso no es una obra natural, es una obra sobrenatural. ¿Sabes por qué lo digo? Porque 1 Corintios capítulo 5, cuando la iglesia está el pecado que ni aún se nombra ante los gentiles, la corrección de Pablo es, y de esto ustedes se sienten orgullosos. No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado, o sea, tendrían que haberse comportado de una manera distinta. Entonces, ¿qué tipo de luz y sal va a ser una iglesia que no habla de pecado, justicia y juicio? Bueno, pero checa también. 1 Corintios, capítulo 14, el apóstol Pablo está hablando acerca de la profecía. Dice, pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto, así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. ¿Ves? Ahí es donde podemos ver que es a través de la iglesia. Exacto. Y es a través de la obra del Espíritu. Ahí vamos a hablar acerca de 1 Corintios. Pero podemos rescatar de aquí de que así convence de pecado, de juicio y justicia. Es a través de la iglesia. Sí. Y eso le da, entonces, le da a la iglesia la necesidad, y con eso vamos cerrando, de que no podemos ignorar la obra del Espíritu Santo. Porque una iglesia que no es el instrumento usado por el Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, pues, estamos en el horno. Y claro, lamentablemente hemos redefinido pecado, hemos redefinido juicio, o cuando había que obrar con gracia y misericordia, se obró con pásalo por alto o destrúyelo. En vez de edificar, destruimos. Y creo que ahí es donde uno dice, qué interesante sería que las personas puedan ver en la iglesia y decir, wow, realmente Dios está entre ustedes. Exacto. Y eso es el obrar del Espíritu Santo. Sí. O sea, eso es una iglesia carismática. Si pudiésemos usar la palabra carisma en el sentido de, esa es una iglesia neumatológica. Esa es una iglesia donde el Espíritu Santo realmente mora, donde la gente puede decir, realmente Dios está entre ustedes. Con eso tenemos las aplicaciones a ustedes, pero creo que es súper contundente, súper fuerte, porque se pone no en un equilibrio cobarde, sino se pone en la centralidad de la Escritura, que no es ni esa fría ortodoxia donde, realmente el conocimiento está entre ustedes. No, ¿el conocimiento de qué? Es Dios, es una persona. Y el otro es, realmente muchas experiencias veo en ustedes, o muchos trucos. No, es Dios, ¿no? Y eso sí cambia la perspectiva totalmente de cómo debería ser el obrar del Espíritu Santo en la iglesia y a través de la iglesia. Sí. Ok, a ver, antes de terminar, último versículo, algo raro que sucede en Juan. Y muchas veces simplemente se ignora este pasaje porque es tan raro. Jesús, después de resucitar, en Juan capítulo 20, versículo, vamos desde el 20. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Wow. ¿Qué? O sea, ¿no se supone que el Espíritu Santo vino
después en Pentecostés. Bueno, una explicación es como venía en Pentecostés después, entonces como que mandó un provisorio, ¿ok? Hasta que llegara a Pentecostés. Así como cuando chocas el coche te dan el coche por 10 días. Exacto, una cosa así. Esa es una explicación. Otras dice, Juan está escribiendo después de Pentecostés. Ok. O sea, él no está escribiendo. Sí. Entonces, él lo que hace simplemente es ponerlo acá por una cuestión de vincularlo con la resurrección de Jesús. Nada más. Esa es una segunda opción. Pero hay una tercera opción que es muy interesante. No sé si tienes ahí la explicación, que tiene que ver con un énfasis sobre el concepto de nueva creación. Sí. O sea, está empezando algo nuevo y tiene que ver otra vez con la llegada del reino, como le dijo a la mujer samaritana, porque viene y ya llegó. ¿No? No está en su plenitud, es la tensión entre el ya todavía no, que ya hemos hablado varias veces. Sí, y creo que esta explicación, o sea, creo que tiene mucho sentido y tiene que ver con palabras. Y cuando hay palabras únicas que se usan y después dicen, esta palabra es el único lugar donde aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, pero cuando aparece en otros lados, aparece aquí. Si se acuerdan, la Septuaginta era la traducción del Antiguo Testamento que usaban los discípulos, la gente de aquel entonces. Entonces, se podía unificar diferentes palabras. Y la palabra de soplar, dice, sopló sobre ellos. Como que bien raro. O sea, como que ahí está Jesús, está mostrando. Y yo, ¿Qué onda? ¿Qué onda, Jesús? Esa palabra es enfusao. Y tiene que ver con, es justamente soplar, pero solamente aparece una vez en el Nuevo Testamento, ahí, en Juan 20. No aparece más. Aparece en 6 lugares en el Antiguo Testamento y en uno de esos lugares, 6 en todo el Antiguo Testamento, uno de esos lugares se encuentra en Ezequiel, capítulo 36, versículo 9. Dice, 37, 9. Y Ezequiel 37 es el valle de los huesos secos. Si se acuerdan, Ezequiel estaba angustiado porque la casa de Israel había muerto. O sea, había sido llevado por Asiria, no había ninguna esperanza para ellos. Y Jesús, y Dios dice, mira, esto, yo puedo hacer algo. Dice en versículo 1, la mano del Señor vino sobre mí, el Espíritu me llevó, me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos, me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos se cubrían del valle, estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Y es como que aquí hay algo que nunca va a poder revivir. ¿Tú crees que se puede hacer? Y es interesante porque él, después está la explicación. Donde, a ver si lo encuentro. Ahí más abajo. Ahí está. El versículo 11. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza. Estamos perdidos. Ahora, ¿qué es lo que hace qué es lo que sucede para que revivan estos huesos? Se encuentra en el versículo 9. Dice, entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo del hombre, profetiza al Espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y ahí es donde empieza a juntarse. Y entonces, eso es importante porque la pregunta queda. Después del exilio, después de la destrucción de Israel, ¿y cómo Dios va a hacer una obra con Israel que ha prometido, que va a unificar a Israel y Judá, que serán uno? O sea, si ya están muertos. Es imposible, claro. Si no hay esperanza para ellos. Y yo creo que al usar este pequeño versículo, Jesús... Juan muestra a través de esto con Jesús de que es a través del Espíritu Santo que va a reunir, que va a revivir los huesos secos, que va a cumplir sus promesas a Israel, pero ahora se encuentra a través de Jesucristo, a través del Espíritu, que esto es posible. Sí, hay un elemento más en eso, porque esta palabra griega
aparece en la Septuaginta en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando dice que el Señor formó al hombre y sopló en él aliento de vida. Ajá. Entonces, creo que a mí me gusta mucho el modelo de nueva creación, porque siento que explica mucho. Está diciendo, aquí está empezando la nueva creación. O sea, no es un volver al Edén, es recrear el Edén, pero mejor. Por eso termina Apocalipsis con la ciudad. Ya no es un jardín, es una ciudad. Vi cielos nuevos y tierra nueva. Pero ¿y cómo esta nueva creación es una garantía? Por la resurrección de Cristo. ¿Y por qué más? Porque el Espíritu Santo es la garantía de que esto es real. Porque ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos mora en ustedes. La nueva creación ha comenzado. Es el ya, todavía no. Entonces vivimos sabiendo que esa nueva creación es real. Eso tiene implicancias increíbles. Estos huesos secos sí van a vivir. Las promesas son reales, pero encuentran su lugar en Cristo y la iglesia, ¿no? Así que bueno, creo que ha sido in extensis el día de hoy. No sé si superamos récord, pero sí estuvo largo. ¿No? Ok, se sintió largo, pero les animamos a que puedan ver la necesidad de estudiar a través de este concepto de teología bíblica, como dijimos en el primer episodio, qué es lo que la Biblia nos va enseñando del Espíritu Santo, porque puede ser, lo que hemos dicho ya en varias ocasiones, que estemos menospreciando, estemos ignorando cosas como la que acabamos de ver recién, es el Espíritu Santo, la garantía de la nueva creación, increíble, o estemos distorsionando cosas que la Escritura no dice, ¿no? Así que próxima semana seguimos con... Regresamos a los escritos de Lucas con... Libro de Hechos. Wow, eso va a estar interesante. Sí. Dale, gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X, entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.